Cordial saludo, sean todos bienvenidos a este su programa Jesús Evangelio, donde nos encontramos semana tras semana para compartir la fe que nos une como hermanos de una iglesia católica, para nosotros compartir las diferentes enseñanzas acerca de esta nuestra amada iglesia y que también evangelizamos a cada uno de ustedes a través de las redes en sus hogares. Para mí es un placer poder estar acompañándolos nuevamente en este lugar y hoy nos acompaña Juan Carlos Alsina. Bienvenido. Sebas, qué alegría poder compartir contigo este programa, queridos televidentes. Gracias por estar con cada uno de nosotros en este tiempo tan bonito donde nos acercamos realmente a la Navidad. Un tiempo para preparar nuestra vida, pero sobre todo para recibir a lo más grande que es nuestro Salvador, aquel que dio la vida por cada uno de nosotros. Los saludo inmensamente, les mando un abrazo fuerte y espero también de una otra manera que mi Dios les conceda todo lo que hay en su corazón. Sebas, pues es un programa muy bonito para este día que nos va a invitar realmente a vivir la experiencia de lo que es la Navidad o la preparación de la Navidad. Ya explicaremos el tema dentro de poco, pero también les invito a que le agradezcamos a Dios por esta oportunidad, pidiéndole a Él y la fuerza del Espíritu Santo que nos acompañe y que nos dé la fuerza necesaria, Sebas, para poder llevar este programa a término, pero sobre todo para que nuestros televidentes lo entiendan de la mejor manera. Por eso es el momento ahora de escuchar la palabra de Dios. ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios en este tiempo tan bonito de la preparación a la Navidad? Pero sobre todo, ¿qué nos quiere decir la palabra para que nosotros la podamos llevar a todas aquellas personas que quieren escuchar ese mensaje de amor, ese mensaje que transforma los corazones? Por eso es el momento de escucha la palabra. Hemos llegado a nuestra primera sección, Escucha la Palabra, y en esta sección quiero que meditemos en el capítulo 7 del libro de Isaías, en su versículo 14, donde nos indica que la doncella está embarazada y dará a luz un hijo, el cual será llamado Emmanuel. Desde la antigüedad ya el pueblo de Israel esperaba a su Salvador, y es ahí donde el profeta Isaías nos hace introducción a cómo va a ser ese nacimiento del Mesías, a ese Emmanuel con nosotros. Y qué tan importante es para nosotros adentrarnos durante este mes y durante este periodo en que nos estamos preparando para el nacimiento de ese Mesías, y que con qué gozo estamos esperando ese Mesías para que se haga presente en nuestros corazones. Si bien el pueblo de Israel estaba preparado para la llegada de ese Mesías, de ese Salvador que los iba a liberar, nosotros también debemos tener una preparación para ese nacimiento tan esperado, para que ese Mesías nazca en nuestros corazones. Y a eso hace parte esta novena que a lo largo de estos 9 días, entre el 16 de diciembre y el 24, o entre el 15 y el 23, como se realiza en algunos lugares, podemos experimentar ese amor de Dios con nosotros. Y la invitación especial es para que en cada uno de estos mensajes, de estos días que estamos trabajando en la novena, seamos capaces de conocer un poco de la historia de Jesús, de cómo fue esa vivencia, esa preparación para poder llegar al día tan especial del nacimiento. Es de ahí donde debemos prepararnos, y que este tiempo en que vamos a prepararnos para recibir el Mesías, el Salvador, no sea simplemente una preparación para que llegue con objetos materiales, que sea solamente una Navidad como que nos inculque al consumismo, nos inculque a simplemente que solo sea la época ya. La invitación especial es para que esperemos con ansias este Mesías y preparemos nuestro corazón para este recibimiento, que tengamos un corazón dispuesto con generosidad a recibir ese Mesías que llegue a nuestra vida, y que sea un reflejo que se evidencie en las comunidades, en las familias, en los hogares, que seamos nosotros transmitores de este mensaje evangélico que llega a nuestras vidas.
Bueno, Juan, y después de haber escuchado esta palabra tan hermosa que se nos regala y que se nos introduce en el tema que tenemos preparado para este día, que es un tema de suma importancia y más en este tiempo tan bonito de la Navidad, donde nosotros preparamos nuestros corazones con alegría, con entusiasmo. ¿Por qué? Porque van a ser el Salvador en nuestras vidas. Cada uno debe hacer de nuestras vidas un pesebre para que nazca ahí el Salvador. Pero no sin antes de hablar como más a fondo de este tema de la Navidad, y que hablaremos después en otro programa, quisiera que nos introduzcamos en el tema que tenemos preparado. Y el tema que tenemos preparado para este día es la historia de los villancicos, es esa historia de la novena de Navidad, cómo surge la novena de Navidad y cómo nos podemos nosotros preparar para vivir esos 9 días de preparación a la espera y nacimiento del Salvador Jesucristo. Por eso, para que sepamos algo más de este tema, qué mejor que Juan Carlos, que nos ilumine sobre esta historia y en qué consiste, qué son los villancicos y cómo surgieron en nuestra historia y en nuestra actualidad, que siguen rememorando muchas historias del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Así es, Eva, para poder nosotros comprender realmente qué son los villancicos, debemos de comprender la historia y la tradición, queridos televidentes. Por eso cuando nosotros conocemos algo, cuando nosotros observamos algo, pero cuando nosotros queremos mirar qué significa algo, debemos de volver siempre a las fuentes, y esas fuentes nos ayudarán a aclarar ciertas dudas, ciertas inquietudes que realmente podemos comprender lo que hoy conocemos como villancicos. Hablar un poquito de la historia de los villancicos, que tiene una rica historia que se remonta a la Edad Media. Y muchos de nosotros conocemos la Edad Media como seguramente un oscurantismo, pero no es así. En la Edad Media surgieron muchísimas cosas, entre ellas lo que hoy conocemos como villancicos, lo que realmente nos inspira a hacer algo realmente bonito hacia lo que conocemos de la Navidad. Pero hablar de la palabra villancicos, Sebas, es hacer referencia a una canción popular de campo. Eso es lo que significaba pues anteriormente los villancicos, y no necesariamente a una canción de Navidad. Esa es la historia propia de los villancicos, que era como una acción de gracias a lo que conocemos, a una canción popular del pueblo, o realmente a una canción del campo que realmente nos introduce a algo. Luego, seguidamente, durante el siglo, Sebas, XV y XVI, los villancicos se fueron comenzando a popularizar en el entorno a la Navidad. ¿Y qué es en el entorno a la Navidad? Ir desde una u otra manera llevando el mensaje de Dios en las canciones. Por ejemplo, en el tiempo anterior se hablaba pues de la alegría del campo, de todo lo que surge en la historia. En cambio, ya en la Edad Media se le empieza a dar un tono muy diferente, que es en alabanza, a la adoración al Niño Dios, pero también a lo que hoy conocemos como la Navidad. Eso pues un poco de historia, pero también hay que recordar que gracias a la colonización de España, pues durante el Renacimiento, nosotros fuimos trayendo todos estos villancicos a lo que hoy conocemos como en Latinoamérica. Algunos de ellos pues ya en otra manera ya llevaban ese mensaje en la Iglesia Católica, ya de una otra manera iban introduciendo ese bonito durante el Renacimiento de la historia moderna para contemplar todo lo que nosotros conocemos hoy. Entonces los villancicos realmente no fueron específicamente al inicio como música popular de la Navidad, sino que fue a poco se fue introduciendo ese bonito mensaje de la adoración al Niño Dios, pero sobre todo como preparación a lo que es la Navidad. Cuando España pues llegó a Latinoamérica, o los españoles trajeron esa costumbre de introducir en los campos, en las veredas, en los municipios, en las ciudades, aquello que hoy conocemos como villancico. Y como lo es el popurrí, Sebas, quien realmente nos introduce a vivir esta experiencia tan bonita de la Navidad. Pero también los villancicos se fueron introduciendo en la Iglesia Católica con un sentido muy bonito. Y ese sentido, Sebas, es de ir adorando la Navidad, pero sobre todo introduciéndonos a nosotros a lo que es el nacimiento del Mesías, a lo que es el nacimiento del Niño Dios. Por eso cuando nosotros escuchamos un villancico nos llena de alegría, de entusiasmo, porque sabemos que va a llegar la Navidad, Sebas, porque sabemos que va a llegar aquello que realmente nos introduce a comprender realmente ese misterio tan bonito de salvación, pero sobre todo aquel que dio la vida por nosotros nace en nuestros corazones cada año para darnos un nuevo
una nueva esperanza de poder contemplar todo esto. Entonces, durante la Edad Media, durante los siglos XV y XVI, es que de una u otra manera se viene introduciendo lo que conocemos como villancico. Villancicos, aquello que realmente nos introduce, pero sobre todo cuando llega la colonización española a nuestra Latinoamérica, fue realmente donde se empieza a escuchar por primera vez en la historia de Latinoamérica un villancico. Y el primero que se escuchó era aquel que decía que muchos dicen que pues no es tan de nosotros, pero que realmente nosotros sí lo tenemos como nuestro, fue ese el que dice Sebas, que con mi burrito sabanero voy camino hacia Belén. Entonces es ese villancico que se nos fue metiendo y que fue muy cautivador al oído de la persona. Cada vez que esa persona escuchaba eso, como que decía, llegó la Navidad, llegó aquello que nos introduce a este misterio tan bonito, que nos lleva realmente a vivir aquello que nosotros desde muy pequeños soñamos, pero sobre todo que cada año esperamos vivir para poder contemplar con los tamales, con la natilla, con los buñuelos, con aquello que nosotros compartimos como familia. De cierto modo, Juan, es muy interesante ver la historia que se nos rememora acerca de los villancicos. ¿Por qué? Porque es ver cómo en el trasegar de todo el tiempo, cómo fueron surgiendo, cómo han evolucionado, porque si bien los villancicos no se han quedado ahí como surgieron, sino que han ido evolucionando en el sentido de sus letras, en el sentido de su contenido. ¿Por qué? Porque los villancicos van a tener temas tan importantes como el nacimiento del niño Jesús en Belén, sobre la Santísima Virgen María, y son canciones que no se alejan de la realidad. ¿Por qué? Porque fue precisamente, digamos que de cierto modo, lo que pasó en ese tiempo, lo que pasó el Mesías antes de nacer, cuando nació los pastores de Belén, es ese rememorar de esa historia tan bonita que se nos presenta. Bien sabemos que cuando llega el tiempo de la Navidad, todo el mundo, digamos que tiene un espíritu alegre, un espíritu contento. ¿Por qué? Porque es eso que nos prepara para el nacimiento del Salvador, para ese nacimiento del niño Jesús en nuestros corazones, para que nosotros lo sepamos acoger y a través de esa acogida que le demos al niño Jesús en nuestras vidas, podamos reflejar esa alegría. Para nadie es un secreto que en cada familia, en cada hogar, cuando llega un nuevo integrante, cuando nace un bebé, son síntomas de alegría, en espíritu de felicidad. ¿Por qué? Porque es un nuevo integrante que viene a traer alegría, que viene a traer felicidad. Y así debe ser la vida de cada uno de nosotros en este tiempo de la Navidad. Que si bien estamos preparando el corazón, que si bien estamos expectantes a esa llegada del Salvador, el día de la Natividad, qué bueno es que a través de estos cantos tan hermosos que reflejan la religiosidad popular de nuestras iglesias, nosotros podamos hacer eco de nuestras voces y así elevar por medio del canto de estos villancicos una oración en espera confiada de que, valga la redundancia, estamos esperando a que nazca el Mesías. Es de suma importancia recalcar que estos villancicos son esa fuente de esperanzas, son esa fuente de alegría para nuestras vidas. Personalmente, cuando escucho un villancico, me siento en espíritu de Navidad, en espíritu de felicidad, en espíritu de alegría. ¿Por qué? Porque es una época tan bonita. No solamente por las festividades que se viven alrededor o fuera de la religiosidad popular, fuera de la novena de Navidad, sino por el hecho de al uno escuchar esos cánticos, al uno escuchar esas canciones, rememora todo ese nacimiento, todo ese trasegar de lo que fue el nacimiento del niño Jesús en el portal de Belén. Entonces, de cierto modo, los villancicos que hacen, que nos introducen a cada uno de nosotros a vivir con plena fe, con plena alegría, con plena felicidad, esta época tan bonita del año, y es una época tan bonita en nuestra iglesia, que es el tiempo de la Navidad, ese tiempo que nos prepara durante esos 9 días, que vamos a hablar ahorita más luego sobre la novena de Navidad, y que es de mucha importancia para cada uno de nosotros como miembros de una iglesia. Al esperar al Salvador, elevamos cánticos, elevamos villancicos, porque esperamos alegres y con plena felicidad la llegada del Mesías.
Qué chévere, Sebas, porque realmente los villancicos son los que nos introducen a aquello que nosotros podemos vivir de la experiencia que nosotros podemos hacer. Y aquí hablar un poquito, yo me acuerdo, Sebas, que cuando nosotros pues vivíamos en nuestros tiempos, eso mucho se ha perdido, cuando nos invitaban nuestros papás que vaya y busque la tapita de cerveza para que haga las maracas, o que vaya en un pote, meta un poco de piedras para que vaya a cantar esos villancicos tan bonitos, y que realmente eso se ha perdido, esa tradición tan bonita. Yo me acuerdo que mi papá me decía, si hoy consigue 10 tapitas de cerveza, le hago la maraca. ¿Eso para qué? Pues para cantar los villancicos con mi burrito, los pastores de Belén, y aquello que realmente nosotros nos debía de introducir algo muy bonito. Entonces los villancicos es esa alegría de nosotros poder, Sebas, contemplar aquella o aquel Mesías que va a llegar a nuestro corazón, pero que de una otra manera nos introducen a algo muy particular, que es poder esperar en nuestro corazón al Mesías. Ahora también, desde esa alegría que siente uno en la Navidad, Sebas, porque yo lo decía en el programa de Adviento, que para mí el tiempo de la Navidad es un tiempo muy bonito, un tiempo muy alegre, un tiempo muy espontáneo, pero un tiempo que nos invita a vivir esa experiencia de familia, de vivir de la unidad. Entonces yo sí les invito a los queridos televidentes que no se olviden de la tradición, que no se olviden de volver a las fuentes, aquello que realmente nosotros desde pequeños hemos aprendido de nuestros abuelos, de buscar la maraquita, de buscar las tapitas, de buscar... yo me acuerdo que cuando uno no tenía, Sebas, lo de las tapas, o no encontraba, por ejemplo, tapitas de cerveza o de gaseosa, de cualquier cosa, uno agarraba un pote y le metía un poco de piedras y lo que mejor sonara, o hasta en caso uno se llevaba la tapa con una cuchara. ¿Eso para qué? Pues para alegrar los villancicos, y para que, decía un padrecito en mi pueblo, para que esto suene hasta bonito. Entonces era muy particular cuando nosotros pues compartíamos y cantábamos los villancicos en la escuelita. Ahora, hablando un poquito de la evolución, entendiendo un poquito ya hemos hablado del medioevo, cómo realmente empezaron a surgir los villancicos, Sebas, también es bonito cómo la colonización española fue introduciendo en nosotros, pues, en América Latina, eso que nosotros conocemos como villancicos, ¿sí? En la diversidad de culturas, en la diversidad que nosotros contemplamos, pero sobre todo hay que decir que como la colonización española introdujo los villancicos a nuestras tierras de América Latina, nosotros desde el oído y desde el escuchar de que hablaban de algo muy bonito, muy particular, que era la adoración al niño Dios, o en este caso que se fueron introduciendo a lo que es la Navidad, también hay que hablar de que los villancicos se fueron trasladando, se fueron escuchando en diversidad de lenguas, no solamente en la que escuchamos nosotros como la del español, sino en inglés, en todos los idiomas, porque es un ritmo de los villancicos, Sebas, que al oído es como cuando usted prueba un dulce, es sabroso, no sé cómo explicarlo, pero realmente es muy particular, porque a nosotros, por ejemplo, cuando yo escuchaba, a mí siempre me ha llamado la atención, y aquí en el seminario pues yo tenía, no sé si ahora se podrá, de que en el trío navideño uno llega, cuando sonaba la campana, coloca un villancico a todo volumen. ¿Y eso para qué? Pues para que se sienta la alegría de la Navidad, ¿sí? Entonces es muy bonito, porque realmente cuando uno escucha un villancico, Sebas, lo motiva sinceramente, y uno cuando llega a la novena en los diferentes sectores donde vamos, cuando uno escucha un villancico, yo creo que eso es realmente como cuando uno ve a la mamá, esa alegría, esa espontaneidad y esa cosa tan bonita que nos impulsa a seguir, pero sobre todo que nos impulsa a esperar al Mesías en nuestro corazón y abrirle ese espacio en nuestra vida. Bueno, Juanca, y es muy importante también resaltar, y eso que tú decías hace un momento, la diversidad de las culturas, de escribir sus villancicos. ¿Por qué? Porque si bien conocemos esos villancicos que son tan conocidos como el burrito sabanero, pastores a Belén, campana sobre campana, es muy bonito ese ritmo que implementan los villancicos, que como tú lo decías hace un momento, es muy pegajoso, y eso hace que uno, digamos, que se meta como en el cuento, como que se meta en ese ritmo del villancico y pueda proclamarlo viva voz, proclamarlo con mucha alegría y felicidad. Yo por lo general he escuchado villancicos de otros países, como Venezuela, como Ecuador, y si bien es una letra distinta y digamos que en otra lengua, y si bien es un lenguaje diferente el que ellos utilizan, el ritmo que se implementa en esos villancicos es único. ¿Por qué? Porque nos hacen que todos nos metamos en el cuento, de que todos nos empapemos de esa alegría, de esa felicidad, porque el motivo es único, que es el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo.
Entonces es de suma importancia esta historia, esta tradición, y que no se pierda, como tú lo decías hace un momento. Las novenas de Navidad siempre son, digamos, que ese momento del año en el que nos une como familias, como barrios, como comunidades, a vivir esa espera expectante en la llegada del Salvador, en ese nacimiento de Él. ¿Por qué? Porque estamos felices y alegres. ¿Y cómo manifestamos esa alegría y esa felicidad? A través de estos cánticos de los villancicos que son tan hermosos y que nos introducen a vivir de cierto modo la Navidad. Es muy interesante, Seba, porque hay que tener algo muy presente, queridos televidentes, que los villancicos al oído son dulces, o sea, dulces en el sentido que se aprenden rápido. Y los villancicos tienen algo muy particular, Sebas, es que los villancicos se aprenden de una manera muy rápida. Usted, para aprenderse una canción, tiene que escucharla y escucharla y escucharla. En cambio, un villancico no. ¿Pero por qué uno se aprende un villancico rápido? Primero, pues porque hablan de un sentido que es la Navidad, que es la adoración al Niño Dios, pero que realmente es un encuentro con aquel que van a ser en nuestra vida y en nuestro corazón, como un camino de esperanza. Pero realmente cuando nosotros escuchamos un villancico, Sebas, eso realmente al oído es muy bonito. Y si usted lo escucha 2 veces, ya usted se lo aprende. Yo me acuerdo que el primer villancico que yo me aprendí es aquel que dice: 3 reyes vienen también. Entonces, eso es muy bonito, ¿no? Como 3 reyes van también a adorar al Niño Dios, y eso es muy particular a los oídos de nuestra iglesia particular católica. Entonces, es muy bonito. Pero también los villancicos, Sebas, tienen unos elementos, y esos elementos nos introducen a realmente dar un significado propio de lo que es un villancico. Tienen una estrofa, ¿cierto? Tienen una repetición, tienen un estribillo, tienen un ritmo alegre, pero también tienen una instrumentalización. Y cuando hablamos de una estrofa es donde se habla de la Navidad, del nacimiento de Dios, o de temas relacionados con la Navidad, o con la Virgen María, o con tantos acontecimientos que se han presentado en la Iglesia Católica. Entonces los villancicos hacen énfasis en eso tan especial. Y cuando hablamos de la repetición, ahí lo que decía ahorita Sebas es muy común. ¿Por qué? Porque como es común, y eso hace que facilite al que lo escucha aprendérselo rápido. ¿Sí? Es muy fácil de aprender, por eso tiene un elemento como la repetición, pero también tiene un estribillo muy particular, Seba, y ese estribillo es algo muy fácil de aprender. Cada estribillo de los villancicos son muy fáciles, son muy sustanciosos, pero sobre todo a nuestro oído son muy fáciles de aprender, pero también tienen una instrumentalización. En cada país, si se hacen los villancicos de una manera, pues cada quien acoge a cada país los instrumentos. Puede ser que en Venezuela utilicen un instrumento, puede ser que en Colombia utilicemos otros instrumentos, puede ser que en Ecuador utilicen unos instrumentos, y puede ser que también en Estados Unidos utilicen unos. Hay una diversidad de instrumentos a la hora de tocar un villancicos que realmente motivan y que realmente nos recuerdan la alegría de la Navidad, esa alegría que viene a nuestra vida. Y yo lo decía en un programa anterior, los villancicos nos deben de preparar con el canto, pero también desde la oración, a vivir esa experiencia bonita de recibir al Mesías en nuestro corazón. Yo lo compartía, Sebas, en una vereda de Puerto Berrío, cuando tuve la oportunidad de estar en Navidad allá, y yo le decía a la gente: preparen el corazón. ¿Y qué es el preparar el corazón? Hacer un pesebre en nuestro corazón, colocar a la Virgencita, a San José, al Niño Dios, a los reyes, al pastor, a las ovejitas, y sacar todo aquello malo que hay en nuestra vida. Eso nos debe preparar para recibir al Mesías con amor, con tranquilidad, con serenidad, y con tanta espontaneidad, para poder vivir esa experiencia tan bonita de nosotros poder contemplar. Pero entonces, hablando de los villancicos, Sebas, vamos a hablar también ahora del inicio de la novena. La novena es algo muy bonito porque la novena tiene un recorrido, Sebas, de la historia, pero sobre todo un recorrido que nos lleva a esa estrella, o en este caso al nacimiento del Mesías. Entonces esa novena nos va a impulsar, o nos va a introducir desde los villancicos, desde la oración y de lo que nosotros podemos experimentar, esa venida del Mesías. Entonces, Sebas, nosotros ¿qué más podemos completar o introducir acerca de la novena de Navidad? Bueno, Juanca, si bien para nadie es un secreto que la novena de Navidad viene de una palabra latina, del latín,
que significa noven. Y este noven quiere decir 9 días. Entonces, por lo general, la novena de Navidad se vive del 16 de diciembre hasta el 24 de diciembre. O en algunos lugares remotos puede vivirse del 15 al 23, un día antes del nacimiento. Pero en fin, lo que quiero decir con esto es que son 9 días de preparación al nacimiento del Salvador. Entonces, es de suma importancia que nosotros también hagamos hincapié en estos 9 días que son tan importantes dentro de nuestra Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque nos prepara para ese nacimiento del Señor. Por lo general en nuestras familias, en nuestros hogares, cuando llega un integrante nuevo, un bebé, hay una preparación. El bebé no nace así porque sí, o digamos que nace de imprevisto, sino que durante una preparación ese padre, esa madre se prepararon con mucho entusiasmo para recibirlos en sus hogares, a través del baby shower, a través de esas revelaciones. Pues precisamente es como ellos se preparan para recibirlos con los brazos abiertos en sus corazones. ¿Y cómo nos preparamos nosotros para recibir al Señor en nuestras vidas, al nacimiento del niño Jesús, el día de la Natividad? Es precisamente a través de 9 días, 9 días en los que meditamos cómo fue ese que el ángel le anunció a María que iba a ser la madre del Salvador, lo que tuvo que pasar María, cómo fue su respuesta de ella, cómo fue el acompañamiento de José en ese proceso del embarazo. También vemos que las promesas de Dios se cumplen durante este tiempo de la Navidad. Lo vemos a través del pasaje de que Isabel va a tener a un hijo con Zacarías a pesar de su vejez, y esto para demostrarnos también que no hay nada imposible para Dios. Entonces, a través de ese recorrido de los 9 días de la novena, es como nosotros nos preparamos y nos introduce, digamos que de cierto modo, a ese nacimiento del Señor, que es el 25 de diciembre. En la medianoche del 24 al 25 es ese paso. Pero precisamente es del 16 al 24, donde día tras día nos preparamos alegres y expectantes a la llegada del Salvador. Y por lo general en nuestros pueblos, en nuestras parroquias, en nuestras ciudades, este tiempo de la Navidad es muy concurrido por muchos fieles. ¿Por qué? Porque nos une como familia, nos une como comunidades. En los barrios por lo generalmente vemos que en las noches se hacen las novenas de Navidad, en las casas de familias. ¿Por qué? Porque es compartir esa fe que nos une por un solo motivo, que es el nacimiento del Hijo de Dios. Entonces es importante que nosotros hagamos hincapié y reflexionemos en torno a la novena de Navidad. Un tiempo muy bonito que nos une como familia, como comunidades, cantando villancicos, como le decíamos hace un momento, orando, reflexionando y sobre todo esperando la llegada del Mesías el día de la Natividad en la medianoche del 25 de diciembre. Sebas, aquí contar una experiencia muy particular que me pasó cuando tuve la oportunidad de hacer una novena de Navidad. Nosotros, por lo particular, como seminaristas, siempre nos mandan a las veredas. Si nosotros llegamos a un municipio, a cualquier municipio, pero siempre nos mandan a compartir la novena de Navidad con las familias del campo. Y para mí eso es una inmensa alegría poder ir a visitar a nuestros hermanos campesinos en las veredas, a todas las personas que de una u otra manera viven allí. Yo siempre he dicho que ahí es donde realmente se vive una mejor tranquilidad, entendiendo porque el pueblo hay bulla, el carro, las motos, X, Y, Z, en cambio en el campo es muy tranquilo. Y me pasó una curiosidad o una anécdota muy bonita en San José y en Montenegro de Ábrego, norte de Santander. Ahí para los que no conozcan, pues ahí es bonito que miremos este bonito pueblo de Ábrego, norte de Santander, unas veredas que se llaman San José y Montenegro. Sebas, me pareció muy particular porque cuando yo llegué por primera vez a la novena, yo le dije a la gente, ustedes tienen las casitas muy lejos, a donde está la escuelita, que era donde íbamos a hacer la novena. Y ellos me dijeron, señor seminarista o Juan Carlos, yo le voy a decir algo muy particular, para mí la novena, donde sea, si usted la quiere hacer aquí, bien, nosotros venimos. Y si nos ponemos a ver, norte de Santander es muy montañoso y la mayoría de la gente vive
comenzando la montaña y la escuela está terminando la montaña. Entonces son cuestas muy grandes, pero la gente con ese fervor hacía la comida y salía corriendo para la escuelita a vivir esa experiencia bonita de la Navidad, pero sobre todo como preparación. Pero yo les propuse algo muy bonito, o sea, pero en vez de celebrar en la escuela, ¿por qué mejor no vamos un día a cada casa? Entonces, hicimos lo posible y fuimos 9 días a 9 casas compartiendo. Unas casas me quedaban a 1h30, otras casas me quedaban a 40 minutos. La más lejos me quedó casi a 2 horas y media. Pero llegamos allá a ese hogar a hacer la novena, a hacer esa bonita. Y ¿sabe qué era lo bonito, Sebas? Y muy particular, que todos los que iban a la escuelita iban a la casa. Entonces el fervor por la novena, por el entusiasmo de poder contemplar el misterio de Dios, era muy particular y muy bonito. Y eso a uno lo motiva muchísimo, queridos televidentes. Nosotros que estamos acá en el seminario, vivir la experiencia de la Navidad, vivir la experiencia de Semana Santa, lo motiva a uno a seguir muchísimo, porque encontrarse con la realidad del mundo, pero sobre todo encontrarse con esas familias que reciben a Dios con el corazón grande, con el corazón abierto, es muy lindo y muy gratificante. Por eso los villancicos, la novena, nos debe de preparar para eso, queridos televidentes, nos debe preparar para ese acontecimiento tan bonito de la Navidad, esos villancicos que nos van a impulsar, que nos alegran el corazón, pero sobre todo que nos impulsan a seguir. Ustedes, queridos televidentes del Oriente Antioqueño, que ven este programa con mucho cariño, yo sí les hago una invitación: volvamos a las fuentes, no tengan niño de buscar una tapita de gaseosa, de cerveza y hacer las maraquitas y celebrar los villancicos como deben de ser, o de a una botella echarle piedrecitas y que suene. O sea, los villancicos es para eso, para vivir con alegría, vivir con entusiasmo, pero también para vivir esa preparación como lo es la novena. Por eso les agradecemos inmensamente por este ratico que nos impulsan a seguir, pero sobre todo que nos alegran el corazón. Gracias por escucharnos, gracias por estar con cada uno de nosotros en este programa tan bonito. Les pedimos siempre que el buen Dios los bendiga, que Mamita María interceda ante su Hijo por cada una de las necesidades que hay en su corazón, pero sobre todo que vivan en paz y en alegría esta Navidad a la cual nos acercamos, pero en esa armonía de la familia unida, porque como lo dicen por ahí, familia unida siempre estará en amor y en alegría. Por eso a todos que Dios los bendiga, que celebren en paz y en alegría, pero sobre todo que celebren en el amor de Dios que los quiere transformar y que los quiere impulsar a seguirle. Bueno, me quiero presentar con todos ustedes, queridos televidentes. Mi nombre es Sebastián López Suárez, soy seminarista de la etapa de configuración. Me encuentro realizando mi segundo año de teología en el Seminario Nacional Cristo Sacerdote aquí en el municipio de La Ceja. En realidad quisiera compartir con todos ustedes mi testimonio de vida vocacional. Mi testimonio nació esencialmente en el contexto de la parroquia, siendo un niño muy pequeño. Me encontraba realizando la catequesis de la primera comunión cuando empecé a tener el primer contacto con un sacerdote que luego se hizo un amigo y un gran amigo de mi vida, porque ese sacerdote empezó a acompañarme, a aconsejarme también en todo ese camino vocacional y en esa inquietud que iba surgiendo desde pequeño. Primero porque aunque era un niño, sentía esa inquietud. Incluso ese mismo sacerdote fue el que realizó mi Eucaristía de primera comunión, él fue el que me dio mi primera confesión, y pues fue algo muy bonito, porque luego él salió de la parroquia y aunque luego me invitó al grupo de los acólitos y empecé a entrar más en ese contexto de la vida parroquial, pues siempre había sentido esa inquietud vocacional, incluso desde mi hogar, con mis papás. Pues recuerdo que los primeros traídos de niño Dios que yo les pedí a mis papás fue cuando aprendí a leer, que me regalaran una Biblia, y entonces mi papá me regaló una Biblia y me regaló un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús que todavía guardo. Me regaló también una veladora que para que yo le pusiera la imagen del Corazón de Jesús, y así fue naciendo esa devoción. Ya luego pues en la vida parroquial fue madurando, ya como les decía, cuando ingresé al grupo de los acólitos, ya después este padre salió de mi parroquia y él pues entonces se hizo el rector del seminario menor de la diócesis San Alberto Magno, y también era pues el promotor vocacional de nuestra diócesis de Sonsonronero. Entonces pues empecé a tener mucha cercanía con él. Y pues como yo también ya luego ingresé al seminario menor, pues entonces él seguía aconsejándome y seguía pues como guiando ese camino vocacional.
También ya luego en la parroquia ingresé al grupo de los catequistas cuando tenía una edad más adecuada para dar la catequesis. También empecé a irme formando en el grupo de los lectores, también ya conformé parte de la pastoral juvenil de la parroquia, de los grupos juveniles, de la pastoral infantil, y así también fue creciendo ese amor en la pastoral. Quisiera compartir por último una vida de un santo que siempre me ha llamado la atención y que creo que me ha acompañado durante todo mi camino vocacional, durante 6 años, en mi 6º año de formación. Pues este santo especial es San Juan Evangelista, San Juan Apóstol, que lo encontramos también en la Semana Santa. Lo reflexionaba mucho porque una vez en una procesión de la Cena del Señor el Jueves Santo, un sacerdote dirigía una reflexión acerca de los apóstoles, y el testimonio que más me impactó fue el testimonio de este apóstol Juan, porque cuando él decía que era el apóstol más joven en el seguimiento del Señor y que había sido el apóstol más fiel al Señor, pues entonces yo dije, qué bonito, porque igual me sentía muy niño, me sentía muy joven, y cuando ingresé al seminario tenía apenas 17 años. Entonces yo dije, qué bonito poder acompañar también al Señor y serle fiel, así como lo pudo ser este apóstol. Y desde pequeño siempre ha marcado mi itinerario vocacional, y hasta el día de hoy sigue acompañándome como un santo de cabecera también en mi vida vocacional. De cierto modo es muy importante este tema que tratamos en este día, Juan, y muchas gracias a ti por habernos acompañado también en ese espacio, y a cada uno de los televidentes que se conectaron, y la invitación que decía Juan: no perdamos la tradición, no perdamos la historia de los villancicos y pongamos en práctica, y estemos felices y contentos en este tiempo de la Navidad, porque el Salvador ya viene a nacer en nuestras vidas. Preparemos el corazón durante esos 9 días para que cuando llegue el día de la Natividad, cuando nazca el Señor, pueda nacer no solamente en un pesebre, sino también en cada uno de nuestros corazones. Que el Señor los bendiga grandemente y felices fiestas decembrinas.